mis queridos estudiantes. Buenas tardes, Marilyn, bienvenida. Muy buenas tardes, gracias profesora. ¿Cómo Por está? ¿Cómo me le va? ahí, bien, les doy la cordial bienvenida. Habían otros estudiantes conectados. Eh, Les doy la bienvenida a esta materia de Derecho Civil 5, sucesiones, como parte del programa de formación en el área de Derecho. Creo que, si no estoy errada, séptimo semestre. Futuros colegas, les doy la bienvenida a una materia importantísima, a una materia que toca la fibra más interna, más cercana de lo que es la parte emocional, que en este caso es la materia sucesiones. Es aquella que después de que yo siempre les he dicho, bueno, a los que les doy primer semestre y a los que les doy la introducción al derecho, personas, siempre les digo que nosotros nacemos y vamos adquiriendo, y nacemos, adquirimos un nombre, tenemos un acta de nacimiento, posteriormente crecemos, tenemos capacidad de obrar, capacidad de goce, tenemos un apellido, nos casamos, nos divorciamos, tenemos hijos y empezamos una serie de cosas a lo largo de nuestra vida. Compramos casas, compramos terrenos, compramos vehículos, constituimos una compañía. O sea, a lo largo de la vida, el derecho civil nos va acompañando en cada momento de nuestras vidas con cada una de esas situaciones que se van presentando, pero lamentablemente hay algo que no podemos obviar y todos quisiéramos pasar por encima y ser eternos, que es la muerte. La muerte marca el comienzo de lo que es el derecho sucesoral y que es una rama del derecho civil, en este caso el derecho de sucesiones, que nos lleva a esa etapa del derecho civil después de que nosotros dejamos de existir. Es allí donde se conjugan una serie de elementos que van a determinar en línea ascendente o en línea descendente o en línea horizontal hacia dónde va ese capital económico que nosotros formamos o aquellas cosas que nosotros dejamos que lo que se va a constituir en lo que es el patrimonio, porque recuerden que el derecho patrimonial nos habla del patrimonio, o sea, de los bienes, de lo que es cuantificable en dinero, en masa económica, y que no solamente heredamos los activos, también heredamos los pasivos, las cargas que haya podido tener esa persona. Hace unos días, pues, que ocurren momentos o situaciones, yo le decía a una persona que lamentablemente unos están llorando y otros están pensando. Y si nosotros nos ponemos a pensar con cabeza fría, nunca creemos que nos vamos a morir. O siempre creemos, no, se va a morir el viejito y la otra porque es más joven, entonces ella se va a caer. Resulta que nosotros no tenemos comprada la vida. En cualquier momento dejamos de existir y a veces es mejor dejar las cosas arregladas. A veces creemos que la persona o el de Cujus en este caso, puede testar sobre el 100% de lo que le corresponde y resulta de que no, usted no puede testar sobre el 100% porque existe un patrimonio, existe algo que se llama la legítima, que es la cuota parte que usted no puede testar, que es lo que le corresponde por ley a los herederos directos. Y recordemos que la herencia del patrimonio se va a convertir en una torta. En esa torta forman parte dependiendo de los herederos que usted tenga. Hace unos días tuve la oportunidad de tener una persona cercana a, a un familiar y ella me decía, oye, yo estuve mucho tiempo casada con mi esposo, él falleció, nosotros no tuvimos hijos, bueno, sí, adoptamos un hijo, pero de palabra porque nunca le dimos el apellido. Él siempre estuvo con nosotros, pero legalmente no es nuestro hijo, o sea, él tiene el apellido y de sus padres verdaderos. Nosotros no tuvimos hijos, él no tiene padres, ¿quién hereda? Y quiero empezar con esto y empezar hablándole de que, bueno, ni siquiera me presenté, la profesora Mayra Maldonado, bueno, la mayoría ya me conocen, pero es parte de la dinámica. Y ella me decía, nosotros con mucho esfuerzo adquirimos una casa, adquirimos estos bienes, pero a él no tener mamá y él no tener hijos, yo heredo el 100% de la casa en este caso, que es lo que ellos tienen. Entonces yo le decía, hay elementos importantes porque cuando no tenemos hijos siempre se va en línea ascendente, o sea, a los padres. Y si no están los padres, pues vamos hacia arriba, hacia los abuelos. Y al no existir padres ni abuelos, se van a las líneas colaterales, a los hermanos. ¿Sí? Entonces, lamentablemente hay momentos de nuestra vida donde nosotros pensamos que yo le decía a la gente y cuando daba familia, lo decía en clase, bueno, estábamos generalmente 100% presencial, que el matrimonio es una empresa donde todos nos constituimos y decidimos constituir esa empresa.
pero que a veces lamentablemente la gente no establece capitulaciones matrimoniales y pues viene aprovechando el que menos esperamos, ¿no? El que menos ha contribuido a este acervo patrimonial. Entonces, ustedes están llamados a ser abogados y a ser esos abogados orientadores, porque mire que el derecho de sucesiones toca muchísimo lo que es lo interno de la familia. Y las cosas más viles y menospreciables del ser humano se demuestran cuando la otra persona fallece. Usted ahí conoce a los verdaderos hermanos, ahí conoce a los verdaderos sobrinos, ahí conoce a las alacranes, digamos así, de la familia, porque ellos van a saltar por la parte patrimonial. Y aún así podemos hasta ver casos como el que ocurrió en Colombia, donde que la persona atentó contra la vida de su propio hermano y de su madre para poder heredar. Entonces estamos viendo, y como yo lo digo siempre, que cada día como que el amor se enfría más y ya realmente yo le decía siempre a mis estudiantes, bueno, cuando ustedes se vayan a casar, ustedes tienen que decirle a la otra parte, como el ustedes me quieren sinceramente y el amor de ustedes es tan puro y sincero, entonces cada quien agarra lo suyo y cada quien capitula. Entonces me decían, profe, usted debe ser soltera, ¿por qué habla así? Yo le digo, bueno, pero no es que uno se casa por amor, o me caso por la casa, o me caso por el carro. Entonces, bueno, como el amor es puro y el amor es tan sincero, pero como en estos días el amor se ha enfriado y lo que ha levantado es la avaricia, entonces ustedes tienen que venir, y yo siempre cuando hablo de derechos de sucesiones hablo de la parte de mediar, de conciliar y de lograr a llegar a un acuerdo. Recuerden que los juicios de sucesiones duran muchísimos años. Tenemos juicios como que han sido famosos a lo largo de Venezuela, que han durado muchos años porque nunca se ponen de acuerdo. Voy a compartir las láminas aquí para que la compañera se pueda retirar. Han durado muchísimos años y bueno, la antesala de la clase duró un poquito más de lo normal. Han durado muchos años porque no se ponen de acuerdo. Los hermanos no se ponen de acuerdo. La madrastra con los hijos que estaban por fuera no se ponen de acuerdo. Entonces vemos una cantidad de circunstancias y situaciones que se dan porque esta persona, el causante, el actor o el difunto, no dejó las cosas arregladas. Entonces después tenemos que el enredo y los abogados disfrutan, porque los abogados disfrutan de la pelea, porque bueno, esto genera de una u otra forma el interés económico. Yo siempre le digo a mis estudiantes y le digo a mis clientes que lo mejor que nosotros podemos hacer es llegar a un diálogo y tratar de que las personas se pongan de acuerdo y que hagan esta partición de la manera más amistosa, más acorde, para que eviten tanto costo de dinero y a la final terminan perdiendo una cantidad de cosas porque terminan dejando el dinero en el camino, entre los pagos de aquí, los pagos por allá, los juicios, las audiencias, y resulta que se perdió una cantidad de capital porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Entonces la esposa, de una u otra forma que está casada, pues prueba con su acta de matrimonio, pero también tenemos situaciones donde la cónyuge o la otra parte no está casada, nunca tuvo una unión estable de hecho, y tiene que venir a demostrar al tribunal que realmente ella fue la concubina de esa persona, que ella convivió con él, que tuvo trato y fama, que los vecinos la conocieron, que ella evidentemente sí tenía una relación de pareja con el autor, con el difunto, el de Cujos, que ya no existe. Dentro del términos de la materia de sucesiones, vamos a manejar algunos términos que son básicas en materia sucesoral, que ustedes van a hablar de lo que es el sucesor. ¿Quién es el sucesor? Es aquella persona con vocación hereditaria que aún no ha aceptado la herencia. O sea, todos son los sucesores, los hijos, bueno, todos. Muy bien. Ajá. El heredero es la persona que acepta la herencia. Los sucesores son todos. Los herederos son los que aceptan la herencia, porque usted bien puede renunciar a la herencia si usted lo decide, o redejarle sus derechos a otro hermano o a otra persona, por decir algo. Queda una casa de la familia materna y son 5 hermanos. Uno de los hermanos puede cederle la parte que le corresponde a otro de sus hermanos. Y ese sucesor que ha aceptado la transmisión patrimonial se viene a constituir en lo que es el heredero, ¿sí? Todo lo relativo a sucesiones lo vamos a encontrar en el Código Civil. Porque la aceptación de esa herencia conlleva unos efectos jurídicos importantes que van a tener una serie de relaciones entre lo que yo les comentaba inicialmente, los activos y los pasivos que nos deje esa persona. Hay 3 formas de adquirir la cualidad de heredero. La primera, por parentesco. ¿Cómo demostramos el parentesco, Marilyn? Yo como demuestro que soy la hija de Pedro Pérez.
con la Por la partida de nacimiento. partida o acta de Función de nacimiento, ¿sí? nacimiento. Muy Sí, bien. doctora. La segunda forma sería mediante testamento. En este caso, que me hayan dejado testado o la parte que haya podido testar la persona, porque no puede testar sobre el 100% de la herencia. Y mediante una sentencia definitivamente firme, por lo menos, no tenía el apellido del papá, pero él tenía una demanda de paternidad o una demanda de maternidad y ganó esa demanda y hay una sentencia definitivamente firme que me dice que evidentemente yo soy la hija de María Pérez y de Pedro Cárdenas. En ese caso, de este modo, nosotros podemos probar la cualidad o la calidad de heredero, la cualidad de heredero. Para el caso de la cónyuge, la prueba directa será el acta de matrimonio, que es la que me permite probar que evidentemente yo soy la esposa de alguien. En el caso de que no tengamos el acta del matrimonio y no tengamos una unión estable de hecho, como nos habla la Constitución en el artículo 77, nos vamos a una demanda, ¿sí? Que lo hacemos a través de los tribunales y allí nosotros vamos a solicitar que se reconozca esa unión concubinaria. Yo allí voy a probar desde cuándo hasta cuándo yo vivo en concubinato, porque a veces pasa que al difunto le aparecen varias uniones concubinarias, o resulta que vivía con una, pero el hombre estaba casado con otra. Entonces, bueno, eso son unas historias y unos cuentos, bueno, bastante largos. Entonces, hay otros elementos que conocemos o que aparecen dentro de esa línea, que son las denominadas declaraciones de únicos y universales herederos. Las declaraciones de únicos y universales de herederos no confieren la cualidad de heredero. Tampoco los justificativos ni los títulos supletorios ni cualquier clase de títulos. El acta de defunción, la planilla sucesoral ante el fisco, tampoco me confiere la cualidad de heredero. Lo que confiere la cualidad de heredero es el acta de matrimonio, el acta de nacimiento y en ese caso una sentencia definitivamente firme de un tribunal, ¿sí? Ajá, tenemos por ahí, ¿qué es el testatario? Es aquella persona que se ve beneficiada de una disposición testamentaria, en este caso, que acepta el contenido de la herencia con todo lo que ella conlleva, ¿sí? En este caso sería enfrentar los pasivos, sería enfrentar los activos que se puedan suscitar allí. Hay un micrófono por allí abierto. Ajá. Ok, tenemos la delación, es la vocación hereditaria que encontramos dentro de lo que es la delación, que es lo que tiene que ver como el momento en el cual la persona es llamada a una herencia, puede hacer la suya o no puede hacer la tuya con la cualidad de legado. Hay una parte importante que nosotros vemos allí y es el elemento de lo que es la vocación hereditaria, ¿sí? Dentro de estos elementos podemos ver que cuando la persona que tiene 180 días para hacer esa declaración ante el fisco y para demostrar ante el fisco que evidentemente tienen la cualidad heredera, el primer paso que van a hacer es ¿cuál? Esa persona va y solicita lo que es el RIF sucesoral. Para hacer la declaración, ante el CENIA no necesitan ser abogados porque esto es un sistema y ahora el CENIA no nos exige que lo haga un abogado. Pero pues hay personas que se especializan en abogados que se enfocan en la parte sucesoral y manejan el sistema. El sistema pues es sencillo. Yo les coloqué un link dentro de la plataforma donde hay incluso un tutorial de cómo hacer la declaración sucesoral. Entonces usted va entrando y va a tener en la mano lo primero que las partidas de nacimiento, el acta de, el acta el acta de defunción, va a tener los RIF de cada una de las personas actualizadas, de cada una de las personas que entran a formar parte de esa sucesión y los documentos de propiedad de todos los bienes que poseía la persona. En este caso, si no tienes copia, tienes que irte a los registros o donde estén los documentos, las copias de los documentos para poder colocar cada uno de los datos que aparecen allí. Recuerden que la casa de habitación se puede dejar como el asiento permanente de hogar y está exenta de pago ante el CENIA. Supongamos que la persona, como los conocidos míos, que solamente tenían una casa. Entonces, esta casa se registra como el asiento permanente de hogar, y solicitan una carta de asiento permanente de hogar y le demuestran al fisco que evidentemente esta es su casa donde vive. Esa casa va a estar exonerada. Si no tiene ningunos otros bienes, solamente vamos a hacer la sucesión
con base a esta casa. Hay otros elementos fundamentales que es cuando tenemos dos formas de hacerlo, con testamento o sin testamento. Cuando se hereda sin testamento, pues vamos directamente a ser regidos por lo que es la norma venezolana. ¿Sí? Lo que nos diga la norma. ¿Cuánto le corresponde? El 50% siempre lo hereda la esposa en este caso y los hijos heredan el otro 50%. La esposa va a heredar el 50% más una porción como si fuera hija. En este caso siempre esa torta la vamos a dividir. En la próxima clase les voy a traer una fotico de la torta porque vamos a ver casos prácticos, que es lo que yo quiero, que nosotros nos enfoquemos en casos prácticos. ¿Por qué? Porque cada caso es un particular, como el que yo les decía, casi no es común que la persona no tenga hijos, generalmente la persona de una u otra forma tiene hijos. Y entendemos como el derecho de sucesiones como aquella vertiente del derecho privado, pero que forma parte del derecho civil y que regula la titularidad de la persona después de la muerte. Esto ya lo habíamos hablado. El fundamento legal es importante. Tenemos la Constitución, tenemos la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramas conexas. Esta ley es la que nos toca todo lo que es el tema de sucesiones. Y en este caso, el CENIA, esa parte, en la parte de sucesiones y donaciones, es el órgano competente en materia de declaraciones y de sucesiones. Usted hace todo por el sistema. Primero va y saca el RIF sucesoral. Sucesión, Cáceres. Después de que saca el RIF sucesoral, usted tiene 180 días para hacer la declaración. Junta todos los documentos, la hace vía online. Y después de que la haga vía online, entonces usted va al CENIA con una carpeta y lleva todas las copias de todos los documentos que usted tiene que presentar para la vista y devolución. Este derecho de sucesiones o derecho hereditario lo entendemos como el conjunto de normas y principios jurídicos que gobiernan la transmisión del patrimonio y que deja a una persona que fallece a las personas que lo sucedieron. Sojo Bianco nos habla que es la rama del derecho privado o es el conjunto de normas que regulan el destino privado o el destino del patrimonio de una persona natural. Tenemos que según Sojo es la necesidad no solo moral, social, política y económica de que la muerte no rompa las relaciones jurídicas de quien en vida deja de existir, asegurando que ésta continuará vigente a través de sus herederos o causavientes. Entonces, así como heredamos nosotros los pasivos, también venimos a heredar los pasivos y los activos y los pasivos de esa persona, ¿sí? Las sucesiones se hacen a título particular o a título personal. Entre los tipos tenemos la sucesión a título particular o personal, que es el cambio en la titularidad de una o más relaciones jurídicas de carácter patrimonial determinadas individualmente, y este tipo de sucesión puede resultar de un pacto entre personas vivas que haya hecho una donación o algún acto por causa de muerte. En ese caso sería un legado. También tenemos la sucesión a título universal. Es la transmisión a uno o varios herederos de un patrimonio perteneciente a un difunto. Universal es que van todos los activos y los pasivos y que se rige por las normas establecidas en el Código Civil venezolano. También tenemos las características. Obligatoriamente lo dejado por el causante debe poder estimarse en dinero, o sea, hablamos de la parte pecuniaria. Los bienes del decujo deben entenderse como un conglomerado, como una universalidad, es decir, que representen las relaciones jurídicas patrimoniales que el adquiriente recibe como un todo. Los momentos de la sucesión. Tenemos tres momentos. La apertura de la sucesión, que la tenemos en el 993 del Código Civil venezolano, que nos dice que la sucesión se abre en el momento de la muerte, en el lugar del último domicilio. El deceso, expresamente en el acta de función, ¿sí? Que es el lugar donde ocurrió el deceso. La legalidad, pues que obviamente la persona debe haber fallecido para que se pueda aperturar la sucesión. En cuanto a la delación de la herencia, la tenemos en el artículo 988 del Código Civil venezolano. Es el derecho que le nace a las personas vinculadas al causante de poder heredar los derechos y las obligaciones del mismo. Nuestro Código Civil dice que la herencia se difiere por ley o por testamento. O sea, esas son las dos opciones. Si la persona dejó testamento, bueno, se cumplen las disposiciones que estén en el testamento, y si no, pues por ley. Se crea en favor de aquel en que quien recae un derecho especial denominado el ius delationis.
Y tenemos la adquisición de la herencia. Hay elementos importantes que giran alrededor de lo que es la parte patrimonial y que es irrevocable. Una vez aceptada, usted no puede negarse. ¿Qué sería en este caso el patrimonio? Es todos aquellos bienes, todos activos, casas, relaciones jurídicas, extrapatrimoniales que se extinguen con la muerte de la persona. Y la herencia implica o envuelve necesariamente todas las relaciones jurídicas favorables en dinero que estaban en cabeza de la persona que fallece, en este caso del decujos. La herencia es irrevocable. Otro elemento patrimonial es, si patrimonio es igual a relaciones jurídicas pecuniarias, entonces, y herencia es patrimonio, entonces luego herencia es relaciones jurídicas pecuniarias. Entonces, la herencia es todo aquello que es susceptible de valor económico y que nosotros podemos de una u otra forma predisponer en la parte económica. Dentro de la norma de sucesiones tenemos la prohibición de todo pacto sobre sucesión futura y eso lo vamos a encontrar en el artículo 1484 y 1156 del Código Civil. Para la próxima clase es importante que leen un ojito a la ley de impuestos y sucesiones, que revisen un material que yo les dejé en plataforma acerca de todo lo que es las sucesiones, eh, que hace mucho tiempo, cuando las personas no tenían quien heredara, era la iglesia, el clero el que heredaba, el Estado de Venezuela era el que heredaba aquellos bienes que no tenían propietario. Hoy en día, pues esto ya no se hace de esta manera. Marilyn. Doctora, iba a comentar que ya eso hoy en día creo que es el Fisco Nacional, que como no tiene familiares directos, ni ascendentes, ni descendentes, ni de maneras laterales, pues entonces el Fisco Nacional es quien automáticamente agarra el inmueble, sí, los bienes adquiridos de esa persona y hace uso de ellas. Se Sí, puede hace decir. mucho tiempo era la Iglesia Católica precisamente era la que se encargaba de manejar todos estos asuntos y después de un tiempo se les dijo que, bueno, la Iglesia se encargara de los asuntos de la Iglesia y los civiles o las personas se encargaban de los asuntos de las personas. Hubo como esa separación. En el material que yo les di aparecen todos los pasos para hacer la declaración sucesoral, incluso están los requisitos que ustedes necesitan. Recuerden que cuando ustedes van a hacer este tipo de particiones lo pueden hacer de manera amistosa con un documento ante un registro donde todos se ponen de acuerdo y parten en partes iguales o desiguales, como quieran partir, pero que haya mutuo consentimiento, o sea, que estén de acuerdo. Y en el caso en el que no estén de acuerdo, pues ahí sí se van a un juicio de sucesiones a través de un tribunal civil donde se va a partir esta comunidad de ganancias. Al no existir capitulaciones matrimoniales, pues ahí se abre un universo de posibilidades en cuanto a la materia económica. Recuerden que cuando vimos familia o cuando ustedes ven familia, hablan de esa, sí, al no haber capitulaciones matrimoniales se abre lo que es la comunidad de gananciales, sí, que son bienes. Tenemos que entender cuáles son esos bienes que vienen heredados, que son herencia propia, que son propios y que los adquirí antes del matrimonio, y cuáles son aquellos bienes que yo adquirí dentro del matrimonio y que forman parte de esa comunidad de gananciales, ¿sí? Que son todos aquellos que están. Porque ustedes saben que todo es muy bonito al principio, ¿sí? La gente siempre muestra su mejor cara, pero al final siempre vamos a ver que bueno, que sale la suegra, que sale el hijo que nunca vino y preciso el día del entierro vino a reclamar sus derechos. Entonces, ahí tenemos que tener claro algo que yo hago mucho énfasis y eso lo digo en el material que está ahí, es en la parte de llegar a acuerdos amistosos donde se puedan poner de acuerdo en cómo van a hacer esa partición sin afectar a las otras personas. Lamentablemente, pues siempre hay uno más vivo que el otro y pues quiere hacer esa partición más a su favor. A veces también pasa que dicen, no, pero es que ella fue la hija que estuvo toda la vida en la casa, la que arregló la casa, la que la pintó, la que le cambió el techo, ajá. Pero nosotros tenemos que entender que el patrimonio es de todos los hijos, que el patrimonio todos tienen derecho, así usted haya puesto el ladrillo o no lo haya puesto, así usted haya pintado o no lo haya pintado, todos tienen derecho, ¿sí? Entonces, a veces hay personas que dicen, no, yo prefiero repartir en vida o darle a cada quien lo que le corresponde para que al final no haya ese tipo de circunstancias o ese tipo de problemas. También sucede, como a veces podemos ver,
que la persona vive en unión concubinaria, pero el señor está casado desde hace muchos años con X persona, no convive con ella, pero tampoco nunca se divorció. Entonces, si nosotros podemos ver, esa esposa está llamada a ser la heredera directamente. O a veces en momentos determinados hicieron particiones, pero las particiones que hicieron no fueron adecuadas, o hicieron particiones de palabra, o se queda con esto, y yo me quedo con esto, pero nunca hicieron nada oficial. Entonces, dentro del derecho sucesoral hay muchos elementos, pero dentro de estos elementos la parte más importante es la capacidad de ponerse de acuerdo. Es la capacidad de poder conciliar y poder llegar a un acuerdo. Esto les va a cortar una cantidad de dinero, aparte que les va a cortar la cantidad de dinero que van a gastar, les va a quitar, les va a hacer que pierdan mucho menos tiempo, pero si lo que usted quiere es cobrarles y alargar el proceso, pues obviamente usted los puede tener allí peleando y discutiendo y cada quien peleando por la parte que le corresponde. Entre el tipo de sucesiones, ya hablamos de que existían las sucesiones con testamento y las sucesiones sin testamento. También que la persona puede renunciar si quiere a la herencia, o sea, si no la quiere aceptar, también puede renunciar. Tenemos algunos casos también de incapacidades o de capacidades para suceder. Por ahí se habla del hijo indigno que aparece por ahí también y que lo podemos ver. El hijo no concebido. A veces usted puede heredarle o dejarle parte de su herencia al hijo que aún no se ha concebido, por lo menos a un nieto que no ha nacido o ni siquiera se ha concebido, al premuerto, al ausente, aquella persona que se desapareció y todavía no se sabe dónde se encuentra, al que no nació vivo. Por eso es importante que revisen estos términos en los casos de incapacidad absoluta que lo encontramos en la ley y en la doctrina, que nos habla del hijo no concebido, nos habla del premuerto, nos habla de lo que es el ausente, nos habla del que no nació vivo y nos habla del conmoriente. Porque si el niño nació vivo, si estuvo vivo por lo menos unos minutos y le dieron nombre en esta persona de una u otra forma, hereda, ¿sí me entiende? Entonces hay que ver todos esos elementos que son importantes. Entre los casos de incapacidad relativa de la ley tenemos los indignos, o sea, aquellos hijos indignos. Eso lo tenemos en el artículo 811 de nuestro Código Civil. En cuanto al hijo no concebido, lo tenemos en el artículo 809 del Código Civil. El premuerto nos habla de la conmoriencia en el artículo 953 del Código Civil. El ausente, según el artículo 441 del Código Civil, aquel de quien no consta ni su vida ni su muerte, o sea, aquellas personas que se desaparecen y no sabemos si están vivas o muertas. El ausente se presume de la persona que ha desaparecido de su último domicilio o residencia y cuyo paradero se ignora. Dice que no omitirá la reclamación de ningún derecho en nombre de una persona cuya inexistencia se ignore. O sea, que venga un tercero a solicitar algo de aquella persona que aparece como ausente, no lo puede hacer, esto nos lo habla el artículo 441. El no nacido vivo, lo tenemos en el artículo 17 del Código Civil. Si al momento del parto la persona fallece en el útero, es decir, quedará excluido de la sucesión legal, o sea, no nació vivo. Por eso se llama el niño, el hijo que no nació vivo. También tiene que ver con la parte de la conmoriencia. Recuerden que cuando ocurre un accidente hay que ver quién murió primero. Generalmente, por eso está la conmoriencia y la premoriencia. Supongamos que ocurre un accidente y mueren los padres y mueren los hijos y mueren, bueno, hay un accidente donde hay varias familias y personas involucradas. Se tiene que revisar quién murió primero para saber quién hereda a quién. La indignidad, que la tenemos en el artículo 810 al 813 del Código Civil. Y en cuanto a los órdenes de suceder, yo les voy a pasar un esquema que nos habla de cuáles son los parientes consanguíneos, que serían los hijos descendientes, la línea hacia abajo. Los padres y los demás ascendientes hacia arriba, los hermanos, que serían los colaterales, y al fallecer uno de los hermanos heredarían los sobrinos, ¿sí? En este caso serían los hijos de los hermanos, serían nuestros sobrinos. Y los demás colaterales del tercero hasta el sexto grado, o sea, hacia los lados. El cónyuge y el Estado venezolano al no existir herederos.
tenemos entre la explicación de la línea sucesoral que lo hacemos, siempre va hacia abajo. En este caso, los primeros, los que nunca son excluidos son ni los esposos ni los Mm. hijos. A falta de hijos, pues obviamente la sucesión sube hacia los padres y la esposa. A falta de hijos y a falta de padres, la sucesión va al lado colateral hacia los lados, ¿sí? Y el artículo 822 del Código Civil nos habla que al padre y a la madre y todo ascendiente le suceden sus hijos o sus descendientes cuya filiación está legalmente probada. Entonces, como nosotros podemos ver, la sucesión siempre va primero hacia abajo, luego hacia el lado de la esposa, que siempre va a heredar el 50% más una porción como la que le corresponde a los hijos. Heredan todos los hijos, sean del matrimonio o fuera del matrimonio, y a falta de hijos, pues en la línea ascendente hacia nuestros padres o hacia nuestros abuelos, y en el caso de que no haya dejado hijos, de que no tenga padre y que no tenga abuelos, pues va a la línea colateral, que sería a los hermanos. A veces es complicado ponerse de acuerdo cuando son sucesiones donde son muchos hermanos, donde son muchos los herederos, pero vuelvo y les digo, o sea, hay personas que fallecen y ya no quedan, o sea, no aparecen ya ni siquiera los hermanos, sino ya están los sobrinos. Entonces ahí se amplía más la cosa porque de pronto no van a poder vender un bien, por lo menos hace rato que estábamos hablando del término contrato, yo les decía, hay que verificar si la persona que vende tiene la cualidad. Sí, si no ha dejado a nadie por fuera. Si es una sucesión, si tienen la solvencia, en este caso que da el CENIA después de la declaración, el SOEMIA le va a entregar una solvencia y esa solvencia es la que les va a permitir vender el bien. Algo que también le hacía énfasis a mis estudiantes en cuanto al tema de los carros. Hay carros que aparecen solamente con los títulos. Resulta que los títulos no acreditan la propiedad. Lo que acredita la propiedad es el documento de propiedad debidamente notariado. Siempre les recomiendo a mis clientes que cuando son documentos privados, hagan un reconocimiento de firmas por el tribunal, un reconocimiento de firma y contenido para que le dé legalidad a estos documentos. A la hora de una necesidad, pues ustedes tengan claro exactamente qué es lo que tiene la persona. Porque recuerden que ese título, o eso lo mal llamado rapidito, mal llamado título, no acredita la propiedad. Entonces nosotros como abogados, la primera pregunta que le tenemos que hacer a nuestro cliente es, señora, ¿su esposo falleció? Sí. Ajá, ¿cuál era el lugar del último domicilio? Tal lugar. ¿Qué propiedades dejó? Ah, usted es la esposa, está casada. ¿Cuántos hijos dejó? No, no tiene hijos. Ah, pero tiene padre. Entonces empezamos a buscar quiénes son esos posibles herederos. Ah, otra cosa. Tiene las partidas de las actas de nacimiento de sus hijos, tiene su acta de matrimonio. No, yo vivo en concubinato, tiene carta de concubinato. Ah, chévere. No tengo carta de concubinato. Entonces lo primero que tenemos que hacer es probar ante un tribunal que efectivamente usted convivió en concubinato con esa persona. Entonces ahí podemos ver que eso es una serie de preguntas que nosotros tenemos que empezar a hacer, y nuestros honorarios los vamos a cobrar de acuerdo al acervo patrimonial que tenga esa persona, porque obviamente una declaración sucesoral de una casa no es lo mismo que una declaración sucesoral de unas personas que dejaron muchos bienes. Entonces allí, cuando no nos podemos poner de acuerdo, entonces nos vamos a una demanda, entonces bueno, ahí te van a tener que solicitar una serie de elementos en esa demanda para tratar de mantener lo que es el acervo patrimonial y ponerse de acuerdo primero para la declaración, que a muchas veces le dan poder a uno de los hermanos o nombran a una persona para que sea el representante de la asociación ante el CENIA y pueda hacer todas las diligencias y no tengan que hacerlo todos juntos, sino que sea una sola persona la que se encargue de todo esto. Ustedes están como llamados como profesionales o profesionales que van a ser muy pronto del derecho a, pues, a indagar un poco más sobre ese tema, que no se queden solamente con los poco tiempo que podemos compartir a través de este espacio, sino que pueden ir más allá. Hay varios materiales buenos. Hay un libro de derecho sucesoral que es de Ovelio Piña Valles. Ahí hay muchos esquemas prácticos. Yo les voy a escanear algunos esquemas que hay aquí para que ustedes los tengan allí. Cómo se divide la partición cuando hay un hijo, cuando hay dos hijos, cuando hay cónyuge, quienes, quienes excluyen por lo menos a los hijos, y a las esposas nadie los excluye porque son los primeros llamados a heredar. Entonces ver todos esos elementos, y vuelvo y le digo, esos honorarios van a depender de la cantidad de trabajo que usted tenga con la parte patrimonial, qué tantos bienes dejó esa persona,
si tienen los documentos o si hay que ir a los registros a pedir las copias de los documentos, si hay que ir a indagar dónde están las copias en este caso de los terrenos, de los bienes que tenga la persona. Entonces, por eso es importante que usted conozca cada uno de los elementos, que se familiarice con el sistema del CENIA, en este caso, el sistema es sencillo, allí hay un tutorial donde ustedes pueden ingresar y pueden ver cómo es que se hace esa carga de cada uno de las, le va a pedir algunos elementos que están dentro de los documentos de propiedad de cada uno de los bienes. Entonces, conocer cómo se maneja y cómo se hace esa partición. Si lo vamos a hacer de manera amistosa, ya le dije que lo podemos hacer a través del registro. Y si la cosa se complica, pues ya tendríamos que irnos a un juicio de partición, ¿sí? En este caso, pues ya estamos casi que terminando porque pues el tiempo es limitado dentro de estos encuentros. Muy feliz porque se hayan conectado, algunos un poquito más tarde, otro un poquito más temprano, a pesar de la situación que tiene que ver o que estamos viviendo en estos momentos con el tema eléctrico. Todas mis clases van a ser los días viernes, más o menos a esta misma hora, entre 3 y 4 de la tarde, que es la hora pues en la que yo por mi situación laboral puedo participar. Espero pues que podamos indagar mucho más sobre el tema. Recuerden el libro de Piña Valles y lo que es la norma que tiene que ver con las sucesiones, que es algo importante. Dentro del material que yo les di hay mucho material resumido. Allí pueden encontrar como un resumen de lo que es la materia de sucesiones y allí habla bastante de lo que es la parte de la conciliación y la mediación. Más que un abogado que venga a dividir, necesitamos en la parte de sucesiones un abogado que venga a mediar y que venga a conciliar para que sea capaz de que todos se pongan de acuerdo y que acorten los tiempos de lo que es la parte de la partición. Para mí ha sido un placer pues acompañarlo a la tarde de hoy.